donde Oliver Iván Cepeda, pues la gente lo hizo quedar a usted como el malo de la película. Hay aparentemente una persecución en contra suya y ha sido también víctima en los últimos días de grupos en Facebook y en redes que han hecho montajes para atacarlo a usted y a su integridad. Ya ha pasado de la política a lo personal. Bueno, tengo que decir al respecto que yo soy un hombre de un temperamento fuerte. No me muevo en el tibio ni en el gris. Conmigo es frío o caliente o blanco o negro. Pero las medias tintas no me llaman la atención. Y yo he sabido llamar a los delincuentes, a los criminales y a los bandidos por su nombre. Los he confrontado, los he perseguido y los he denunciado. Bandidos como el criminal León Valencia, que ese sinvergüenza, indultado, militó con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y óigase bien, perteneció al COSE, que es el Comando Central del ELN, el mayor órgano de dirección del ELN. Así las cosas, ese bandido, ese sinvergüenza asqueroso, que ahora posa como una Dalí de la democracia en los medios de comunicación nacionales, como un analista político. Ese tipo es un bandido, que no ha contado la verdad de sus crímenes, que no ha pagado un día de cárcel y que no ha reparado a sus víctimas. Hay un postulado a justicia y paz entre varios, entre otros que militaron como subalternos de León Valencia y que conocen la filigrana de los delitos y de los crímenes que él cometió, o bien por vía directa o por línea de mando. Esa acusación que a mí me hacen de paramilitar, yo les quiero decir una cosa. Yo he sido un hombre que me he dedicado a respetar el imperio de la ley. Siempre le he dado la cara a los medios de comunicación y a la administración de justicia, y lo he dicho de manera muy clara. El que tenga alguna evidencia o elemento material probatorio que me comprometa con alguna organización al margen de la ley, yo lo invito, y es más, lo reto a que vaya a la fiscalía y presente esas denuncias allá. Que yo estoy presto y listo a darle la cara a la administración de justicia. Y por eso siempre he sido un hombre público. Yo no he estado metido debajo del escritorio ni debajo de la cama. He estado dando la cara, trabajando en favor de las víctimas de las FARC, trabajando en favor de nuestra democracia, confrontando las estructuras criminales, delincuenciales de las FARC, del ELN, del M-19, del EPL, etc. Y precisamente porque soy un hombre visceral, soy un gladiador, soy un combatiente, y digo las cosas de frente, pues por eso me atacan. Pero eso se sabe que en política, esto es de amores y de odios. Así como hay gente que respalda, apoya, coadyuva y es solidaria con la causa patriótica que enarbola Jaime Restrepo, el patriota, en favor de las víctimas y en favor del país, pues también hay opositores. Y sabe una cosa, que solo se le tira piedras al árbol que da frutos. Y mire usted que los ataques viscerales que he recibido últimamente solamente quieren decir algo, y es ponerle el termómetro a una realidad, y es que la izquierda fratricida y sanguinaria, los bandidos de las FARC, del ELN, del M-19, los bandidos en este país están muy preocupados con la candidatura de Jaime Restrepo, el patriota, porque saben que yo sí, desde el Congreso les voy a poner el palo en la rueda y la piedra en el zapato, porque mi país, mi patria, la de ustedes, jamás se va a convertir en una segunda Venezuela. Y mientras existan personas como Jaime Restrepo y como miles de colombianos, que no soy yo solo, miles de colombianos que pensamos igual, nuestro país jamás será el imperio de los bandidos y jamás será caldo de cultivo para delincuentes, guerrilleros y bandidos. Jaime, hoy Colombia ya tiene firmado con las FARC un proceso de paz y tiene aparentemente stand-by uno con el ELN. Sin embargo, el ELN ha recibido ataques terroristas y todo un accionar delincuencial en el último mes. Germán Vargas Lleras ha dicho que él acabaría los diálogos. En la misma línea estaba Juan Carlos Pinzón. Lamentablemente no recuerdo si es que ha dicho algo Iván Duque, pero hoy lo que vemos en redes sociales es que hay evidentemente un incremento de la inseguridad. ¿Cómo califica usted lo que está viendo el país
a nivel de orden público frente a esto? ¿Cree que es normal? ¿Cree que son las disidencias de las FARC? ¿Cree que son las mismas FARC quizás sus reservas que tienen, pues las cosas no salen bien? ¿O es el ELN que no tiene voluntad de paz? Porque hasta los más amigos de la paz han dicho el ELN no es fácil y hay que apretarlos más. Ese acuerdo fallido, ese acuerdo ilegítimo, en ningún momento es de paz. Es decir, es que ese apellido se lo pusieron con el objetivo y el propósito de la toma del poder. Es un proyecto, es un proceso, es un proyecto político, que lo único que busca es materializar el objetivo estratégico de las FARC y del socialismo del siglo XXI, que es la toma del poder. La toma del poder, y ellos no han desfallecido en ese propósito. ¿Cómo vamos a creer en la palabra de los bandidos, de los delincuentes y de los criminales? En aquellos que han sembrado nuestro territorio nacional durante más de 50 años de sangre, dolor y de lágrimas. Ni en las FARC ni en el ELN. Aquí los paisas utilizamos mucho los adagios populares. Y hay uno que dice, vaca ladrona, no olvide el portillo. Esos bandidos son bandidos y serán criminales. Estamos haciendo, le cuento a la audiencia de 360 Radio, estamos haciendo un trabajo de filigrana para hacer el inventario de todos los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por estos sinvergüenzas de las FARC. Los secuestros, el reclutamiento ilícito de menores, la violación de las guerrilleritas en las filas de las FARC, en los campamentos de las FARC, los abortos inducidos, producidos y obligados con el mando desde el secretariado de las FARC, el sembradío de minas antipersona que dejó miles de amputados, de lesionados y de muertos, de viudas y de huérfanos, las tomas a las poblaciones, las masacres, la desaparición forzada de miles de personas, etcétera, 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 etcétera. Como aquí en Colombia ya sabemos que hay impunidad rampante, que a estos bandidos los van a premiar, no a castigar, los van a premiar con curules en el Congreso, con candidatura presidencial, con casa, carro, beca, curul en el Congreso y candidatura presidencial. Los representantes de víctimas de las FARC vamos a hacer un trabajo de largo aliento, y lo que nos tengamos que demorar para llevar a esos bandidos del secretariado de las FARC, del Estado Mayor Central y de la Conferencia Nacional a la Corte Penal Internacional. O, más allá de eso, a que algún juez solidario en cualquier latitud del mundo aplique jurisdicción universal, porque vamos por ellos. Óigase bien, vamos por ustedes, bandidos de las FARC, y no solo en materia jurídica. Los vamos a perseguir haciendo uso de la protesta pacífica, y yo soy uno de los auspiciadores de esa campaña. A cualquier latitud del país donde lleguen, allá nos van a tener, haciendo las manifestaciones, haciendo los plantones pacíficos, porque no vamos a permitir pues que por vía de pronto de un exceso, no falta por ahí el loco, se cause una lesión o un daño en bien ajeno y pasen a ser estos bandidos asquerosos, estos terroristas, a ser las víctimas y nosotros los victimarios. Entonces en eso queremos ser muy claros. Lo que estamos propiciando, auspiciando la protesta pacífica como un derecho constitucional y fundamental, además de la libertad de expresión, contra estos bandidos, para que sientan día a día, en carne propia, el repudio del pueblo colombiano por todos los crímenes que cometieron contra nuestro país y contra nuestros conciudadanos. Es un trabajo y una tarea que vamos a hacer de manera muy disciplinada y los vamos a convertir en unos páridas. Les va a tocar irse a vivir yo no sé a dónde, de pronto a Cuba, porque aquí se van a dar cuenta que por vía de la elección popular el 11 de marzo los vamos a castigar. Ahí se van a dar cuenta lo que son para Colombia. Jaime, usted ha sido muy claro en cuanto al uribismo y algunos asocian su discurso con el expresidente Uribe y dicen, ¿por qué no es candidato del Centro Democrático? ¿Qué le pasa con Uribe? Hombre, ayer Gustavo Bolívar, candidato al Senado, ha dicho que el objetivo de él es llegar al Senado y hacer encarcelar a Álvaro Uribe Vélez. Iván Cepeda intentó lo mismo hace 4 años. Y hombre,
parece que esto se va a tornar mucho más agresivo y más con la reciente investigación que ordenó la Corte luego de unas chuzadas al expresidente Uribe. Cuéntenos sobre ese aspecto de su vida político. ¿Qué lo distancia hoy con Uribe? ¿Qué lo acerca? ¿Qué opina hacer? ¿Y qué opina sobre eso que ha anunciado, por ejemplo, Gustavo Bolívar? Que no solamente perseguir a Uribe, sino mucha gente que piensa como él. Usted puede caer ahí incluso. Sea lo primero decir que a mí nada me distancia con el presidente Uribe. El presidente Uribe sabe que en Jaime Restrepo tiene un alfil agradecido por los aciertos del presidente Uribe en favor de Colombia durante sus 8 años de gobierno. Él lo sabe, él lo sabe. Lo que pasa es que en este momento confió en mí el partido político Opción Ciudadana, me otorgó un aval y la verdad se ha dicho que en la época en que yo milité con el Centro Democrático, pues a mí siempre me tuvieron por ahí en la banca como a James, ¿cierto? Esperando jugar. Y como yo soy un combatiente y un luchador, pues Opción Ciudadana me puso la espada en la mano. Pero eso no quiere decir de ninguna manera que yo desde el Congreso voy a hacer la antítesis o el contradictorio, la competencia del presidente Uribe o del partido político Centro Democrático. Por el contrario, el Congreso de la República es un cuerpo colegiado, es una institución colegiada. Yo allá no puedo tomar decisiones unipersonales y muy seguramente con mis compañeros de Opción Ciudadana y obviamente con militantes de otros partidos, incluyendo los del Centro Democrático, encontraremos temas de país, temas comunes de interés general y haremos alianzas estratégicas para sacar adelante esos proyectos de ley. Yo seré el principal defensor, y lo soy, del presidente Álvaro Uribe Vélez. Nada menos ayer trinaba y ayer colgué un video de solidaridad para con el presidente Uribe, porque ni más faltaba que ahora en época electoral quieran matricular al presidente Uribe de violador, de asesino, y estén capitalizando una época electoral para acabar con su capital político. Me parece es una verdadera infamia. Jaime, sobre... Permítame, sí, por sí, favor, claro, qué pena que me acordé del personaje este Bolívar. El personaje este Bolívar, yo he matriculado varios sicarios intelectuales en este país. Uno es el doctor Carlos Gaviria Díaz, que nos llenó el país de marihuaneros y viciosos con el fallo emblemático en la Corte Constitucional de la dosis personal de sustancias psicoactivas y del libre desarrollo de la personalidad. Entonces con eso están privilegiando y priorizando la individualidad, del culto al individuo, sin importar que eso va a acabar con el interés general y con la base social. Entonces el primer sicario intelectual matriculado y con honores que debe estar en el infierno se llama Carlos Gaviria Díaz. El otro es un personaje como este Bolívar, Gustavo Bolívar, que se dedicó desde la televisión a hacer apología a la prostitución, al sicariato, al narcotráfico. Yo creo que el que debía estar en la cárcel no es el presidente Uribe, es Gustavo Bolívar, aquel que hace transbordo ideológico inadvertido desde esas novelas asquerosas que llegan al cerebro, a la conciencia, a la mentalidad de nuestros jóvenes y los está convirtiendo en las futuras prostitutas, en los futuros viciosos, en los futuros narcotraficantes y en los futuros gatilleros o sicarios de nuestro país. Ese es un sinvergüenza, un criminal que desde sus libretos está leccionando a nuestra juventud para que sean delincuentes y bandidos. Ese es el que debe estar en la cárcel y por eso yo desde el Congreso voy a propiciar un proyecto de ley para penalizar la apología al delito y para ponerle un palo en la rueda y un control a los medios de comunicación en ese tipo de programas y de novelas que lo que hacen es auspiciar la criminalidad y el delito en nuestra patria. Jaime, esto es una pregunta que tiene algo de contradicción para usted y es, ¿nunca ha tenido miedo por su vida? Y le hago esa pregunta porque en otras épocas, y quizá acá le dirán sus opositores, mire que ya estamos en algo de paz, hablar como lo hace no sería tan fácil, porque antes pues evidentemente la guerrilla era
bueno, impredecible, y no amenazaban, sino que iban matando, como hicieron con tantas personas. No digo que sea el caso de Álvaro Gómez, porque lastimosamente no se sabe quién fue, pero Álvaro Gómez lo mataron porque también era vehemente a la hora de hablar. No le han ido por su vida, cómo le ha ido con el tema de las amenazas, ahora más si llega al Congreso y tenga que enfrentarse a esos 10 congresistas y se aprueban las otras 17 curules, pues serían 27 que así lo nieguen, pues tendrán relación directa con la zona donde operaba y donde operaba las FARC. Y todos los infiltrados que va a haber de las FARC en otros partidos, porque como ¿Qué? ellos bien saben que con el logotipo de la rosa esa ensangrentada de su partido político no van a sacar un solo candidato, a no ser de las curules que les van a regalar. Entonces están haciendo una campaña de infiltración en otros partidos y yo eso lo he venido detectando. Respecto al miedo, le cuento algo, vea, el temor es inherente al instinto de conservación. Uno decir que alguien lo va a amenazar con un arma y uno no va a sentir temor, pues tendría uno que ser de otro planeta, pero yo miedo sí no siento. Yo miedo le tengo a que mi país se convierta en otra Venezuela, a que cercenen nuestra propiedad privada, a que acaben con el futuro de mis hijos, la libertad de expresión, la libertad de prensa, a que acaben con nuestra constitución y la división de los poderes públicos las concentren en el Ejecutivo para cercenar todos nuestros derechos individuales, para acabar con la libertad de empresa. A eso sí le tengo miedo. Pero respecto a la muerte, le cuento una cosa, es que aquí la ventaja es que todos nos tenemos que morir, unos antes y otros después. Pero si yo llego a viejo, yo sí quiero mirar a los ojos a mis hijos y a mis nietos el día que los tenga y que sepan que su papá o su abuelo hizo un trabajo a conciencia para la salvaguarda de nuestra democracia, de nuestras instituciones, de nuestra justicia. Y yo con eso moriré tranquilo. No sé si es mañana, pasado mañana, en un año o cuando tenga 100. Pero eso a mí no me preocupa. Yo creo que es el mismo riesgo del que se tira en un parapente o en fin. Cada quien asume sus riesgos. Pero yo ya llevo 20 años militando en este tema, trabajando en favor de las víctimas de las FARC, estudiando para la salvaguarda de mi país. Entonces yo creo que cada quien asume su riesgo. Usted ha mencionado constantemente que es amigo de que se permita el porte legal de armas y que también buscará esto del Congreso. Cuéntenos por qué cree que esto se debe hacer. Muy fácil, porque la legítima defensa se aplica de la siguiente manera. ¿Qué nos dice el Código Penal? Frente a una agresión injusta, actual e inminente, usted puede ejercer una defensa proporcional a la agresión. ¿De qué proporcionalidad vamos a hablar, respetado Andrés Felipe? Si el bandido viene con un arma de fuego, que ese sí tiene patente de corso, porque el bandido no necesita un permiso de la Cuarta Brigada, ni de control comercio de armas, si él viene con un arma de fuego y un armado de valor, o con la correa. Entonces se debe permitir por parte del Estado, óigase bien, es que es muy distinto al tema de Estados Unidos, donde allá venden fusiles y allá venden armas automáticas, es muy distinto. Aquí estamos hablando de armas de defensa de uso personal, es decir, de un revólver o de una pistola, que son limitados en la capacidad de fuego. Obviamente matan, pero es que a vos el que te va a matar de una ofuscación en la calle, pues igual te mata con la cruceta del carro o te mata con un cuchillo. No necesariamente tiene que tener un arma de fuego. Pero sí es importante que para personas honorables, óigase bien, yo no estoy diciendo de armar a todo el mundo, personas honorables, personas de bien, personas que tengan sus familias consolidadas, Pruebas psicológicas. ojalá mayores a 30 años, que tienen que pasar por un protocolo que ya existe de unas pruebas psicológicas, que no tengan antecedentes penales ni de violencia intrafamiliar, etcétera, que puedan portar un arma de fuego. Porque es que estamos en un país de 48 millones de habitantes, de una extensión de 1.141.000 kilómetros cuadrados de área territorial, 80% en selvas, con una topografía bien compleja. Es imposible pretender que en un país de las particularidades geográficas y poblacionales de Colombia usted va a tener un policía o un militar en cada esquina o en cada hectárea cuidando a los ciudadanos. Entonces por eso se hace importante luchar por la salvaguarda de un derecho que debe ser el porte de armas
para los ciudadanos honorables y honestos. Y eso debe ser un derecho, no una discrecionalidad como lo es actualmente, donde usted saca su arma, le entregan su arma, pero enseguida cada año, bien sea el gobierno nacional o los alcaldes de turno, cercenan el derecho y a usted adicional a eso le toca ir a pagar un permiso especial a las brigadas, que eso lo convirtieron en la caja menor y de corrupción de las brigadas y las divisiones. Porque aquí a la gente por sacar un permiso especial le están cobrando de 3 a 5 millones de pesos. Eso es una sinvergüenza y vamos a acabar con eso. Desde el Congreso, para que el porte legal de armas a los ciudadanos honorables y de bien, pasando por un protocolo muy estricto, que además eso hay que ponerle también un seguro de responsabilidad civil extracontractual, como el que tienen los vehículos. Hombre, si el que disparó un arma, Dios no lo quiera, hubo un daño a un tercero, pues que el seguro pague. Y de esa manera, quitarle la potestad a que sea un asunto discrecional de los políticos de turno o un negocio de algunos coroneles y de algunos generales, y que los ciudadanos podamos salir a la calle armados, y que cuando nos ataquen los criminales, los delincuentes y los bandidos, no les quede tan fácil. Nos quedan 8 minutos, Jaime, y la antepenúltima, o la penúltima pregunta tiene que ver con lo que pasó con el escolta que asesinó a un ladrón, y hasta el presidente Santos lo cobijó, se habló de un posible indulto porque lo querían encarcelar, pero le traslado ese suceso a otros que se han dado. Hay cientos de policías y soldados que hoy se sienten con la moral bajita porque cogen los ladrones y los sueltan y tienen 3, 4, 5 ya registros de capturas y vuelven a quedar libres. La inseguridad de la ciudad está absolutamente desbordada. Ayer la fiscalía revelaba los cuadros de los 20 ladrones en Bogotá que más se buscan, también los que están en Medellín, creo que en Cali, en Barranquilla, pero hay una bajita, está baja la moral porque un policía dice, mire, yo así lo capture y lo suelte, tampoco puedo accionar mi arma. Y hemos visto videos de cómo le pegan a los policías hasta con su casco, los bajan de las motos, los atropellan y no pasa nada. ¿Qué haría usted del Congreso? Y pues la mayoría de candidatos presidenciales lo dicen, excepto Petro, Fajardo, vive de la calle, para devolverle un poquito de honra y de respeto a las autoridades, porque es que me parece que se perdió por completo. Este gobierno sinvergüenza y el Estado en general ha sido absolutamente flexo y permisivo con los criminales y ha privilegiado en los derechos de los victimarios y no de las víctimas y los derechos de la fuerza pública. Estamos hablando pues de la policía y de las fuerzas militares. Son muchas las propuestas para hacer. Primero, tenemos que reestructurar el plan de vigilancias por cuadrante. Es que si usted tiene unos policías durante 2 años en la misma jurisdicción, eso de presto es para que los bandidos los fleten, los coopten, los infiltren o los amenacen. Hay que generar un sistema de rotación de los policías. De esa manera le hacen más difícil a los delincuentes y a los criminales llegarles a los policías. Segundo, un policía de la vigilancia trabaja un promedio mensual de 333 horas, es una bestialidad, con turnos diurnos y nocturnos. Por 27 días de trabajo solamente descansan 3. Entonces, el agotamiento por parte de los policiales que trabajan en la calle, y fuera de eso la imposibilidad de compartir con sus familias, hace que no tengan calidad de vida. Entonces, tenemos que solucionar el tema de calidad de vida de nuestros policías, el tema de subsidio de vivienda, el subsidio de vivienda para los patrulleros y para los subintendentes es pírrico. Hay que incrementar el tema de subsidio de vivienda. En materia de ascensos tampoco hay moral, como utilizando el ardor policial o militar, no hay moral. Ellos deben, después de que salen de patrulleros, de que egresan como patrulleros, a los 5 años deberían estar, legalmente hablando, ascendiendo a subintendentes, y a los otros 5 años a intendentes, y tenemos patrulleros que llevan 10 y 15 años sin poder ascender, y obviamente si usted no asciende tampoco tiene incremento salarial. Entonces tenemos una cantidad de policías en la calle desmotivados. Yo, Jaime Restrepo, voy a trabajar por nuestros policías y nuestros militares, porque la única forma de poder ser contundentes contra la delincuencia común, la delincuencia organizada y la criminalidad es precisamente redundando
y acrecentando los derechos en favor de nuestros policías. Jaime, ¿qué debe tener el próximo presidente de Colombia para su concepto? O sea, ¿qué es lo que necesita el país a partir del 7 de agosto? ¿Me permite un término, paisa? Bien pueda. Lo primero que necesita es huevas. Aquí ya estamos cansados de tibios, de pusilánimes, de gente que quiera hacer política dejándose llevar para donde mejor le sople el viento. Entonces aquí necesitamos gente de posiciones radicales, de posiciones férreas. Y ay, tan radical, sí señor, radical. Es que un árbol que no tiene raíces se va al piso. Es que usted es fundamentalista, es que un edificio que no tiene fundamentos o cimientos se va al piso. Entonces lo primero que necesitamos es un político, necesitamos un candidato berraco, con unos postulados férreos, obviamente que obedezca al imperio de la ley. Aquí no necesitamos dictadores, pero sí necesitamos una persona radical, férrea, no acomodada, que tenga muy claro la problemática de Venezuela y de Cuba, que tenga muy claro la estrategia del Foro de Sao Paulo, que tenga muy claro la situación económica, la debacle económica que tiene Colombia, consecuencia del mal gobierno de Juan Manuel Santos. Una persona con conciencia social, porque es que no solamente se hace patriotismo con los órganos coercitivos del Estado y a punta de cárcel y de gatillo. Aquí necesitamos un presidente muy estructurado y con mucha experiencia. ¿Cómo pueden votar por usted el próximo 11 de marzo, Jaime? Yo los invito a votar por Jaime Restrepo, el patriota, el próximo 11 de marzo. Yo soy candidato a la Cámara de Representantes por Antioquia por el partido Opción Ciudadana con el número 106. 106. Yo no soy político. Les cuento esto, me metí en este tema por mi país, por mis hijos, por las generaciones venideras, pero le tengo mucha pereza a los políticos por mentirosos, porque en campaña hablan muy bonito. Una vez son elegidos, cambian el número de teléfono y vuelven a aparecer a los 4 años. Se suben allá a trabajar para ellos y para el bolsillo de ellos. Entonces yo les digo una cosa, el que me quiera acompañar con su voto, bienvenido. Yo se lo agradezco y la patria se los agradecerá, pero de no ser así no hay ningún problema. No dejen de votar, por favor. Estamos en un momento histórico crucial para nuestro país. Miren por favor el espejo de Venezuela, miren a Cuba. Voten, y yo les voy a dar esta directriz: voten en contra de la izquierda sanguinaria, fratricida, sinvergüenza, y voten en contra de los políticos enmermelados, aquellos que ya todos conocemos, que desde el Congreso coadyuvaron, apoyaron y respaldaron a Santos para la entrega de nuestro país al socialismo y a las FARC, y de esa manera vamos a depurar la clase política colombiana. Por favor, no dejen de votar por el que ustedes quieran, pero hay que salir a votar de forma masiva si queremos salvar a nuestro país, porque el que no hace los goles los ve hacer. Si usted no vota, después no se queje, que el que subió allá vuelva a pedazos nuestro país. ¿Va a votar el 11 de marzo? Claro por que la voy a consulta, votar. por la consulta. Sí, claro, por el doctor Alejandro Ordóñez. Ese es mi candidato, un hombre de principios, También lo de valores. mucho, ¿no? También atacan Claro, mucho, es que ¿no? nosotros los hombres de fe, los hombres que somos radicales, que queremos un mejor país, y los medios de comunicación nacionales lo han querido invisibilizar. Pero vamos para adelante. La consigna de esta candidatura es Dios, familia y patria, y esos son los valores fundantes con los que vamos a construir una Colombia mejor, una Colombia que se merezcan nuestros hijos y las generaciones venideras. Jaime, le agradezco mucho que nos haya brindado este espacio y le deseamos mucha suerte en la campaña. Muchas gracias por la invitación, a usted, Andrés Felipe, que ha sido tan deferente, tan amable conmigo, y obviamente a toda su querida audiencia.